Pasaron muchos años y no puedo superar la infidelidad de mi exmujer junto a la traición de mi hija. Los años siguen pasando y mi vida sigue tocada como aquel día en el que descubrí la verdad más dolorosa de todas. Es increíble como en unos segundos todo puede cambiar de la noche a la mañana de una forma tan dramática que realmente no hay regreso a ese lugar que se supone era feliz. Antes de continuar, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna de mis historias. Hoy quiero contarles la historia de cómo me vi traicionado no solo por la persona que para entonces era mi esposa, sino también la traición por parte de mi hija, actuando con complicidad ante la situación. Una cosa es que te obliguen a callar o sencillamente estés forzada a no poder abrir tu boca, y otra, totalmente distinta, es que te hagas partícipe de una traición y aunque sepas que todo está mal, decidas darle larga a todo. Cuando alguien elige su bando, está decidido a hacer todo por esa persona, y en mi caso, mi hija eligió sin sentido alguno el bando de su mamá. Yo no sé las razones que ella tendría, pero sé perfectamente que no fue un acto obligado. Ella participó porque quiso, y ella permitió que este asunto se fuera a largas, antes de evitar lo que para mí fue una tragedia muy dolorosa. A veces, las personas pueden llegar a creer que uno es exagerado con la forma en la que actúa, pero nada más alejado de la realidad. No puedes llegar a saber cómo se siente alguien o por qué actúa de la forma en que lo está haciendo si no logras colocarte en sus zapatos. Por esta razón, he decidido dar un poco de mi versión para aquellos que se puedan sentir identificados o que de alguna manera deseen colocarse en mis zapatos. Yo tengo ya alrededor de 10 años de casado con mi pareja y unos 20 en relación. La verdad, cuando nosotros nos juntamos éramos demasiado jóvenes, pero no terminábamos nunca de formalizar nuestra relación. Por esto, podrían ser muchos años más, pero me quedaré solamente con los que se pueden contar legalmente. Lo cierto es que antes de nosotros ser pareja como tal, salimos a muchos lugares y compartimos bastante entre amigos. Las cosas iban bastante bien en aquel momento sin necesidad de ser novios. Inclusive cuando teníamos la oportunidad nos escapábamos para tener intimidad y todo quedaba hasta ahí. Entre mi esposa y yo había mucha dinámica para aquel entonces, pero nunca quisimos dar ese siguiente paso que correspondía a una relación, quién sabe por qué. Sin embargo, el destino siempre tiene algo preparado para nosotros y cuando menos lo esperaba, de una de esas aventuras ella salió embarazada. A partir de ahí la cosa se puso mucho más seria y tuvimos que cambiar nuestra vida de forma muy drástica. Desde entonces cuento los años de relación, puesto que a partir de ese embarazo decidimos formalizar todo lo que hace rato veníamos haciendo. Nace mi hija y aunque ambas familias se lo cuestionaban mucho por nuestra edad, nosotros nos sentíamos los padres más afortunados del mundo. Yo siempre me esforcé por tratar de lograr tener todo lo que mi pareja y mi hija requería. De la misma forma, comencé a trabajar a tempranas edades para que en mi hogar nunca faltara el pan para comer. Con el pasar del tiempo, mi hija fue creciendo y las exigencias fueron cambiando, por lo cual yo me la pasaba enfocado en lograr tener todo lo que ella necesitara y así nunca tuviera la emoción de que le hacía falta algo. Tanta fue mi obsesión que debo admitir que en oportunidades terminaba descuidando mi relación. Eso, por mi parte, yo no lo veía, porque en mi cabeza sencillamente todo se movía en base a mi hermosa hija. Cuando ella estaba mucho más grande y la exigencia bajó un poco, en conversaciones con mi pareja me comentaba que se sentía un poco triste porque en nuestra relación todo fue al revés. Nunca me había frenado a pensar eso, pero cuando me pusieron la realidad de frente se convirtió en un shock para mí. De verdad, todo había sido al revés. En la juventud, nunca fuimos pareja hasta que de forma inesperada mi esposa salió embarazada, lo que nos hizo cambiar de planes muy radicalmente. Nunca pasamos por ese proceso de relación donde todo va paso a paso y te permites conocer bien a la persona que tienes a tu lado y saber si realmente deseas pasar toda una vida junto a ella.
Tampoco nos importó casarnos, sencillamente nos dedicamos a la paternidad y nos olvidamos de que teníamos que ser también una pareja. Básicamente llegamos al punto de la monotonía. Cuando acepté todo lo anteriormente dicho, decidí que era hora de hacer las cosas correctas. Así que me organicé económicamente y sin decir nada, cuando más estaba preparado, decidí proponerle matrimonio a mi pareja. En ese momento, su cara brillaba, lo recuerdo perfectamente. Era como si eso lo fuera estado esperando desde hace mucho rato y sencillamente yo estaba ciego ante esa situación. Organizamos la mejor boda que podíamos pagar. No digo que fue la mejor de toda la ciudad, pero sí hicimos lo mejor posible para que fuera una noche inolvidable. Y con total seguridad, para mí lo fue. Sin embargo, hay daños que ya están hechos y por más que intentas hacer cosas y tener detalles para quererlos reparar, no hay marcha atrás. A pesar de que mi esposa había aceptado el querer casarse conmigo, ya guardaba un secreto que hasta ahora no entiendo cómo pudo hacer lo que hizo. Ella tenía una pareja desde hace un rato y aún sabiendo eso, decidió aceptar el matrimonio conmigo, engañándome a mí y a toda su familia. Lo peor es que esta persona estuvo presente en la boda. Al mismo tiempo que ocurría todo esto, mi hija se fue haciendo partícipe de la situación, pero lo peor no queda ahí. Los años pasaron y todo transcurría normal. Yo trabajaba para sacar a mi familia adelante y mi esposa se quedaba en la casa a cargo de las responsabilidades que conlleva el hogar. Un buen día, estoy yo en mi casa por mi día de descanso y mi familia había salido al centro a comprar ropa y unas cosas que hacían falta. Yo, por el cansancio que traía en la semana, preferí quedarme tranquilo y descansar. Al fin y al cabo, lo merecía. Estando ya en la casa, me pega un poco de hambre y decido ver qué hay en la cocina para poder alimentarme. Naturalmente, como mi esposa siempre estaba, ella me preparaba cualquier cosa, pero hacía mucho tiempo que no me quedaba solo en la casa y me tocaba improvisar. Fue así como buscando en la despensa me encontré con productos que jamás en mi vida recuerdo haber comprado y mucho menos consumido dentro de mi hogar. Principalmente cosas que comería mi hija. Eran muchos cereales, golosinas y snacks que según mis cuentas en un mercado normal no nos alcanzaba del todo para comprar. La despensa tenía un solo sector para ese tipo de cosas. Eso me hizo un poco de ruido en mi cabeza, porque yo estaba consciente de lo que se compraba en la casa y para poder llenar la despensa así se requería de una cantidad de dinero extra que no había sido otorgada por mí. Podían pasar dos cosas. O mi esposa me estaba sacando el dinero y yo no me estaba dando cuenta, o algo más estaba pasando. Por esa razón decidí investigar más a fondo aprovechando que estaba solo en la casa y visité la habitación de mi hija. Grande fue la sorpresa al encontrarme con juguetes costosos y algunas otras cosas que en mi vida había visto, mucho menos las había comprado yo. Me iba a dirigir a revisar nuestra habitación a fondo, pero en ese momento llegaron ellas y no me dio chance de terminar mi búsqueda. Justo ahí decidí callarme y dejar para otra oportunidad el continuar con mi investigación. Dejé pasar los días y me encargué de repetir el mismo caso en mi próximo descanso. Esta vez fui yo quien se encargó de ocuparlas lo suficiente para que necesitaran salir nuevamente al centro y demorar un poco más. No sé si fue que lo presintió mi esposa o qué fue lo que pasó, pero la gran mayoría de las cosas ya no estaban. Aún habían pequeños detalles como juguetes, pero no era algo tan exagerado como la última vez. Lamentablemente, no pude encontrar nada y mi plan fracasó. Pero cuando menos lo esperaba, la vida me volvió a poner todo en el camino. Cenando con mi familia, estábamos conversando de las cosas que necesitaba el hogar y cómo podía hacer para resolverlas, hasta que sin darse cuenta mi hija dijo lo siguiente: de seguro Roberto me lo compra. ¿Roberto? ¿Quién es Roberto?, le pregunté. Pero inmediatamente su madre la interrumpió y no dejó que terminara de hablar, por lo cual, aunque no tuve toda la información, tenía un paso más en mis sospechas. Comencé a buscar ese mismo día en todas las redes sociales, tanto de mi esposa como de mi hija, uno por uno a los Robertos que tuvieran agregados. Parece un plan difícil, pero nada más alejado de la realidad. En cuestión de minutos había encontrado un perfil que tenía amigos en común conmigo. Al visitarlo pude percatarme cómo esta persona tenía fotos con mi esposa y en alguna de las fotos aparecía mi hija.
Todo estaba encajando bajo su propia cuenta. Grande fue mi sorpresa al verlo sentado en una de las mesas de mi matrimonio hace unos 10 años. En ese momento todo tuvo sentido. Eso explicaba quién era ese desconocido que mi esposa había invitado y por qué nunca lo había visto. Inclusive, después de nuestro matrimonio, nunca llegué a saber de él. Mi esposa solo se justificaba diciendo que era un compañero antiguo que yo no conocía. Pero nunca me convenció la historia porque prácticamente yo conocía todas sus amistades. Mis ánimos se vinieron abajo al entender que mi pareja me estaba engañando durante todos estos años y peor aún, que mi hija se había vuelto cómplice de todo esto, porque hasta sabía perfectamente que le podía pedir cosas y él se las compraría sin problemas. Con las evidencias en la mano me senté esa noche en la cama con mi esposa y le enfrenté de una buena vez por todas. A pesar de que trató de ocultarlo, la acorralé tanto que se le fue imposible seguir sosteniendo su mentira. Me aceptó su infidelidad y hasta me quiso justificar los motivos. Me dijo que en su momento yo la había descuidado mucho y que apareció esta persona para volverle a dar sentido a su vida. Desde entonces, decidió aceptar la doble vida que lleva con su amante, puesto que él también estaba casado, y disfrutar de momentos diferentes cuando se sentía en la monotonía. Fue tan descarada su excusa que ya yo no sabía cómo actuar. Imagínense, no solo la idea de que llevaba más de 10 años con un amante, que aparte de aceptar mi propuesta de matrimonio, tuvo la gran idea de invitarlo a nuestra boda. Lo peor del caso es que hizo a nuestra hija partícipe de toda esta situación, haciendo que ella ocultara cada una de sus salidas románticas, premiándola con juguetes o cualquier tipo de golosinas. Ya mi hija estaba bastante grande como para estar consciente de la situación que se estaba viviendo en su hogar, pero sencillamente, por la comodidad de tener todo lo que deseaba, eligió quedarse callada. Eligió traicionar a su padre. Esto me destrozó la vida. No podía creer cómo vivía tan ciego durante tanto tiempo. Debo admitir que mi esposa fue bastante inteligente porque sus salidas las tapaba con cualquier cosa relacionada con la niña. Y yo, por mi parte, estaba tan enfocado en quererles dar la mejor vida que nunca me percaté de lo que estaba pasando. Humildemente, no me quedó más opción que pedir el divorcio e inclusive dejarles todo. A pesar de que yo había sido el mayor afectado, era incapaz de dejar a 2 mujeres en la calle, mucho menos sabiendo que principalmente una es mi sangre. Me costó mucho el poder entender y asimilar todo lo que estaba pasando y lo que venía para mi futuro. La verdad, cuando la vida te cambia tan drásticamente, es imposible poder tener respuestas en un lapso de tiempo tan corto. Arreglé con mi pareja una manutención para la niña hasta que fuese mayor de edad en su totalidad. Y quedamos en que cada cierto tiempo yo iría a buscarla para compartir con ella. En su momento supuse que su amante aprovecharía la situación para así finalmente terminar de meterse en mi hogar y no me equivoqué. En diversas oportunidades me tocó ir a buscar a mi hija y tener que saber que había alguien más dentro de la casa. Por un lado me dio tanta tristeza, pero a la vez muy en el fondo sentí tranquilidad, ya que como mi pareja no trabajaba, él se encargaría de que tuvieran siempre un plato de comida y con lo que yo aportara vivirían más que tranquilas. Aún sabiendo todo lo que me hicieron, en mi corazón no había espacio para rencores. Sencillamente deseaba que, a pesar de todo, ambas se encontraran muy bien. Así lo fue por un tiempo hasta que me enteré que esta persona se cansó de estar viviendo con mi expareja y se dejaron. Lamentablemente, ya yo había dado un gran paso adelante en mi vida y a pesar de que me buscó en diversas oportunidades para pedirme perdón e intentar las cosas de nuevo, yo sencillamente tenía ese capítulo cerrado y ya no había más vuelta atrás. A mi expareja le tocó salir a trabajar, algo que por muchos años no supo ni de cerca lo que era. Era eso o terminar muriéndose de hambre o quién sabe dónde. Pero ya no tenía quien surtiera en la casa y con lo que yo aportaba solo bastaba para mi hija. Lamentablemente las heridas siempre quedan y el dolor, por más que intente sanarlo, nunca se termina de ir del todo. Han pasado años ya y sigo sintiendo aquel dolor como si fuese el día que me enteré de todo. ¿Debería intentar las cosas nuevamente con mi expareja?
o continúo mi vida como la traigo. Gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es muy valioso para nosotros.